Buenos días, nos encontramos en la redacción de La Nación. Mi nombre es Fernando Chávez Espinac y hoy me acompaña Silvia Bolaños Barrantes. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Ella es la directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Transportes de Costa Rica, de Canatrans, que está lanzando una campaña que se llama Yo Decido para incentivar el uso del transporte público. Tiene un eslogan que define muy bien el propósito de la campaña, que es Yo decido usar el transporte público por amor a mi país y a mi salud. Hashtag Súbase al bus. ¿En qué consiste esta campaña y por qué desarrollarla ahora? Bueno, en primera instancia, muchísimas gracias a la Nación por la invitación. Realmente nace producto de la preocupación que tenemos en relación al cambio que hemos tenido en las cifras de las personas que utilizan el transporte público. Esto pues afecta de manera directa el congestionamiento vial que vivimos todos los días en el país. Este cambio, comentábamos ahora antes que fue dramático. ¿Cuáles son los números que Sí, manejamos? un estudio de Prugan pues evidencia que en los últimos 4 años de un 70% de la población que utilizaba el transporte público ha existido una disminución a un 53%. ¿Cuáles factores han incidido en esa disminución tan drástica? Esto, Fernando, pues es un dato importante, pero tal vez no es el más importante. Lo preocupante aquí es que las proyecciones del mismo Prugan nos dicen que para el año 2030, si no hacemos cambios en cómo se está manejando el tema del transporte público en el país en relación a los incentivos para estimular a la gente para que se pase al bus, la caída va a ser aún mayor y las cifras se van a invertir. Vamos a hablar para el año 2030 alrededor de un 35% de personas que utilizan el transporte público. Esto con las consecuencias del aumento de la flota vehicular particular en el país. Bueno, aumento de flota vehicular, congestionamiento vial, contaminación, Así es. un gasto excesivo para familias, Y para personas. precisamente son esos los puntos que pretende cubrir la campaña, que es estimular el uso del transporte público porque amo mi país, porque amo mi salud y también porque amo mi familia. Quiero generar un cambio generacional en los diferentes usuarios de las vías, entendiéndose de que vamos hacia un colapso vial, pero también Costa Rica está apostando en un cambio en los temas de ambiente, donde estamos apostando a la carbono neutralidad. Recientemente acabamos de suscribir el convenio para que Costa Rica utilice energías limpias, en este caso el tema del transporte eléctrico, donde también estamos coordinando acciones muy puntuales con gobierno. Y como usted bien lo mencionaba, también es un tema de economía, en el entendido de los costos que genera para el Claro. país, no solo el consumo, el aumento de la factura petrolera con el consumo de los combustibles fósiles por la gran cantidad de vehículos que utilizan este tipo de combustible, sino también porque, bueno, al utilizar el transporte, utilizo un transporte que es más accesible y más barato que el mantenimiento de un vehículo particular. Claro. Ahora bien, usted menciona algo muy importante, que es que uno de los factores que incide en que la gente utilice menos el transporte público es la falta de incentivos. Esos incentivos evidentemente pasan por el estado de salud, por decirlo de alguna manera, de los medios de transporte público. Y creo que eso es algo, bueno, que evidentemente vivimos y discutimos en Costa Rica. Definitivamente no podemos tapar el sol con un dedo Sí, y no podemos decir que la gente no ha dejado de enamorarse, ha dejado de enamorarse del transporte público. ¿Por qué? Y aquí inciden varios actores. Pues obviamente hay un tema que hemos tratado de mejorar y insistentemente a través de la Cámara es un llamado que siempre hacemos a nuestros usuarios. El tema de calidad de servicio es fundamental, sí, es una responsabilidad propia del empresario. Sabemos que tenemos empresas muy comprometidas, pero que también hay temas ahí y hay empresas también que tenemos que generar cambios. El tema de los tiempos de viaje, el congestionamiento vial, el bus lamentablemente también es parte de ese problema de congestionamiento que vivimos todos los días. En el país tenemos una flota vehicular de 2.3 millones de automóviles sí. frente a 4.800 buses de ruta regular. Entonces ahí podemos ir entendiendo dónde está el problema. Mientras un autobús transporta 80 personas, un vehículo transporta en capacidad promedio, un vehículo de 5 personas lo que transporta en capacidad promedio es 1.2 personas. Es decir, que los carros viajan prácticamente únicamente con el conductor, Claro. ocupando lamentablemente 3 vehículos, pues el mismo espacio de vía que utiliza un autobús. Sabemos sí que tienen que generarse incentivos puntuales, como lo es el tema de los carriles exclusivos, lo conversábamos ahora fuera de la entrevista. ¿Qué percepción existe en relación, por ejemplo, donde se instaló el plan piloto en Tibás, donde tenemos un carril exclusivo en un tramo de la ruta, donde mejoran muchísimo los tiempos de viaje y las personas que van en el autobús pues pueden ver la diferencia en relación a quienes van en el vehículo que están atorados en la presa, mientras que las personas que van en el autobús pues van de manera muchísimo más fluida.
Esta experiencia es la que queremos trasladar a otras partes del país y creemos que es necesario, producto del tema, obviamente, al que estamos también comprometidos. Los estudios ya se entregaron al Ministerio de Obras Públicas y como lo es el tema de la sectorización del transporte, que es un tema necesario para poder hacer efectiva pues este proyecto. Sectorización era un tema al que definitivamente quería llegar, porque hay que recordar que muchas de las cosas que se impulsan desde estos planes ya llevan mucho tiempo. En cuenta, don Rodolfo Méndez Mata, hoy ministro, en el 2000, entonces ministro, había firmado muchas cosas que hoy todavía no se han podido cumplir. Sí, hay que entender que en el año 2000 se suscribe el decreto 28.337, que es el que da pie precisamente a los procesos de modernización. Ese primer proceso llevaba un cumplimiento obligatorio por parte de las empresas, que era la agrupación de las empresas. En aquel momento estábamos hablando prácticamente de operadores individuales. Esto, bueno, se fortaleció a través de agrupaciones empresariales y además de la creación de sectores de transporte. Ya los tenemos, esos sectores. Esa primera etapa de la sectorización, que era definir los sectores del transporte, ya lo tenemos claramente definido, que son 22 subsectores y 9 sectores. Eso pues es una primera etapa de este proceso, pero una segunda etapa necesariamente es un tema de infraestructura y esto requiere inversiones y lo conversamos el día del lanzamiento de la campaña con el señor viceministro. Él nos indicó que la planificación en ese sentido va, que ya hubo una reserva presupuestaria en relación a los presupuestos del CONAVI y del MOP para poder generar los cambios en las vías, en el sentido de que vamos a necesitar, por supuesto, temas de inversión para tener de manera puntual estaciones donde se generen los intercambios. Sabemos que vamos a requerir intercambios en algunos puntos de las rutas donde las personas se bajen de un bus de menor capacidad y se suban a otro bus de mayor capacidad. Esto obliga pues obviamente a generar esa infraestructura. Ahora, eso es claro y es claro que se ha definido por ejemplo los sectores que corresponden. Pero 18 años no es un plazo razonable para la implementación de algo así. No es un plazo razonable porque se multiplican las necesidades, cambian mucho las condiciones, ha cambiado la economía costarricense, se ha desarrollado de otra manera y por supuesto lo que en aquel entonces se pudo haber definido obviamente ha tenido que irse cambiando con el tiempo. Claramente, entre más atrasos haya en un proceso, más difícil va a ser de implementar o no va a servir del todo. Esto es lo que ha pasado a modo muy general porque es un tema que por supuesto hemos discutido miles de veces aquí en la Nación y en otras partes. Creo que la pregunta, y mucha gente nos lo está comentando para acá, es si existe un compromiso real de parte de las empresas de transportes por cumplir con el tipo de compromisos que esto requiere, porque la infraestructura claramente hay un montón de factores que entran en juego, que los conocemos de sobra, la incapacidad de ejecución de CONAVI, del MOP, etcétera, etcétera, la falta de planificación y demás. Eso es una parte, pero la parte de agruparse como empresas, la parte de mejorar el servicio, y la parte de cobro electrónico le corresponde en gran medida, a los empresarios. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿existe un compromiso real? Le puedo decir que la primera y mayor muestra de buena voluntad fue que el año pasado, cuando el gobierno publicó el decreto de modernización y sectorización del transporte, que venía a sumarse al 28.337, que se publicó en enero del año 2017, las empresas tenían 3 meses para presentar los estudios de su sector y todos los sectores presentaron los estudios al MOP. Producto de esa primera entrega de información se generó el plan piloto que tenemos hoy en Tibás. Estamos a la espera y hemos enviado los documentos necesarios al Ministerio solicitando que abramos las comisiones mixtas para poder arrancar con los otros sectores donde ya los estudios están presentados. En este momento le puedo asegurar que ningún empresario podría estar en contra de la sectorización porque es al mismo empresario el que le está afectando este problema del congestionamiento. La recuperación de unidades, los costos de combustible en las presas, este traslado de demanda de usuarios que hemos tenido para otros modos de transporte. Estamos totalmente convencidos que si no hay un cambio en la forma en cómo se opera y cómo se presta el servicio, pues el transporte público va destinado a desaparecer en algún momento. De hecho, aquí quisiera incorporar mucho de lo que nos están comentando, muchísima gente está participando, entonces quisiera mencionar algunos de los comentarios que nos dan. Por ejemplo, vamos a ver. Y los transportistas no han contemplado dar un mejor servicio, mantener una flotilla óptima, buenos choferes, cumplir con los horarios, paradas y ley 7600 por amor a los usuarios. Bueno, con todo gusto, vamos a aclarar, Costa Rica es el único país en el mundo, no en Latinoamérica, en el mundo que el 100% de la flota está adaptada para personas con discapacidad.
La ley se publicó en el año 2008, debía cumplirse en el 2014 y como parte del proceso de renovación, Sí. en el 2014 se verificó el 100% de la flota de unidades adaptadas para personas con discapacidad. Costa Rica es el país en Latinoamérica que tiene la mejor flota en transporte público y esto es una experiencia que no sé si todos hemos tenido la oportunidad de poder viajar a otras latitudes. Tenemos experiencias muy puntuales en Sudamérica en relación a los avances que se ha tenido en el tema de la prestación de servicio, como lo es Transmilenio en Bogotá, Transantiago en Chile y el mismo tema que tenemos en relación a Brasil, situación muy particular. Pero son situaciones particulares. En relación a la totalidad de la flota del resto de los países, Costa Rica tiene una edad promedio de antigüedad de flota de 7.1 años, a pesar de que la ley nos permite poder trabajar con unidades de hasta 15 años de antigüedad. Esto evidencia un compromiso, como le digo, pues es un tema que al igual que en cualquier otro aspecto de la vida hay que insistir con los operadores, pero sí sabemos que hay un compromiso para generar estas inversiones. Tenemos flota, solo el domingo inauguramos en una empresa asociada nuestra 16 unidades Euro 5, una adquisición muy valiente en un momento donde tenemos una discusión sobre la metodología tarifaria con ARECEP y el reconocimiento del costo de las inversiones. Pero sí le puedo decir que hemos ido avanzando en esa ruta, sin querer tapar el sol con un dedo, como se lo decía, porque hay muchos aspectos que hay que mejorar en temas de calidad y servicio. Sí, definitivamente, yo creo que ese es el punto clave, porque bueno, mucha gente nos lo comenta también, ¿verdad? Que son probablemente el punto fundamental es que estos son los usuarios de autobús. Bueno, yo personalmente sí soy usuario de autobús a diario, por supuesto. En 2 rutas, o 3 según el caso, y efectivamente muchas de las cosas que comentan pues son cosas que uno vive. Por ejemplo, nos dicen, claro, una cosa es que estén todos con una rampa y otra cosa es que lo utilicen, que los choferes estén capacitados, que los choferes puedan utilizarlo. Ese es un ejemplo, digamos, del asunto de crear, porque usted mencionaba ahora crear una cultura, ¿verdad? E incentivar un cambio cultural que motive de nuevo a la gente a utilizar el transporte público. Totalmente de acuerdo. Hay muchas veces, y ese es el problema que tenemos, y a veces por eso cuando se toman decisiones de política pública, hay que pensar hasta dónde son realmente viables y sostenidas en el tiempo esas decisiones. Si usted tiene una flota de 120 unidades de autobús en una ruta donde la utilizan 2 o 3 personas con discapacidad, pues muy probablemente, a pesar de que se le da mantenimiento, es difícil que la rampa se mantenga en uso porque solo se utiliza de manera ocasional. Ese es un tema. A los choferes sí se les dan capacitaciones en relación al tema del uso de la rampa. Sin embargo, lo hicimos público hace unos días, tenemos un problema de inopia de conductores en el país que nos está generando un efecto colateral. Creemos que es una oportunidad para que Costa Rica, a través del gobierno, donde tenemos un déficit de un 10% de desempleo, pueda haber en un nicho laboral importante para que las personas se sumen a prestar este servicio, donde tenemos un faltante de alrededor de 1.500 conductores de autobús. En ese sentido, son muy preocupantes recientes estudios y un reportaje que publicamos en La Nación, que pueden encontrar en nación.com, sobre la calidad de esos empleos y sobre la seguridad laboral y sobre las condiciones de trabajo. Yo creo que ahí un factor ineludible es si las condiciones de este sector son las adecuadas para que los choferes puedan desempeñar sus funciones de manera saludable para ellos mismos y en última instancia beneficiosa para los usuarios. Por la misma preocupación que tenemos en relación a la calificación que se le da a la clase operacional que ocupa un conductor de autobús, de acuerdo a lo que establece el Código de Trabajo, nos acercamos a Steven Núñez, al ministro de Trabajo, y recientemente al presidente ejecutivo del INA, donde estamos requiriendo la posibilidad de profesionalizar estos servicios. Nosotros no podemos generar un pago distinto al que la calificación que hace el Ministerio de Trabajo. En este caso, ellos están clasificados como trabajadores calificados dentro del Código de Trabajo y pues obviamente no es un estímulo para ninguna persona que quiera optar por este trabajo por el tipo de salario si no se le paga tiempo extraordinario. Claro, y esto es lo que no es sostenible en el tiempo, mantener un salario bueno para un operador de autobús con tiempo extraordinario. Por eso requerimos profesionalizar a esta gente, profesionalizar este servicio para poder mejorar esas condiciones salariales. Definitivamente, pero es que las condiciones salariales no son el único factor. Muchas de las denuncias eran directamente explotación, un exceso de horas trabajadas, algunas veces de ellas sin pago,
y otras veces con condiciones, digamos, poco adecuadas para la salud de los choferes. Nosotros siempre hemos hecho el llamado de que si existe alguna empresa que está incurriendo en el no pago de tiempo extraordinario, se haga la denuncia correspondiente. Sí sabemos que existe un sobretiempo porque precisamente tenemos una inopia de conductores y esto obliga a que muchos conductores tengan que extender sus horarios en jornada dentro del límite que establece la ley, que son 4 horas de tiempo extraordinario por día. Que muchas empresas les extiendan los horarios a los conductores. Así es, lo que pasa es que si usted no se los Redactado de esa extiende, manera. si usted no se los extiende y le pagas el salario mínimo que establece el Código de Trabajo, no es estimulante para un conductor manejar un bus por 8 horas, porque el salario no le va a ser atractivo. No es atractivo. Entonces es atractivo en el tanto trabaja en tiempo extraordinario. Y no solo pasa con los conductores, no vayamos muy lejos, en el sector público el salario no es atractivo. Muchos, y esto lo dijo, no lo digo yo, lo dijo un informe de la Contraloría del año 2011, perdón. La remuneración es atractiva en el sector público, en el tanto se trabaja tiempo extraordinario. Si no se trabaja tiempo extraordinario, la gente no lo mismo nos está pasando en el sector de transporte público con los operadores. Claro. Ahora, para pasar a otro tema, porque por supuesto hay bastantes comentarios que nos están haciendo en esta línea, nos dice uno de los usuarios, hacer un tren, bueno, que ya es una discusión que se está haciendo, y poner terminales en diferentes lugares para quitar las presas, quitar los molestos buses de diésel y tendremos una ciudad de primer nivel. Ahí hay un factor que es algo que también se ha discutido, que es la construcción de diferentes terminales, la infraestructura. Sí. En ese sentido, ya ha habido atrasos muy significativos. Pero en el tema del tren, ya es un tema que le corresponderá a las autoridades de gobierno definir si es una prioridad. Nosotros siempre hemos considerado que la intermodalidad es fundamental para mejorar las condiciones del servicio que se brinda y tener esas estaciones intermodales donde usted pueda llegar, bajarse del autobús y subirse al tren o subirse eventualmente a un taxi o a otro servicio que se defina para poder llegar a su destino, es un tema al que tenemos que llegar. Aquí el análisis, y corresponderá a las autoridades definirlo, ¿tiene Costa Rica la capacidad de infraestructura para hacerlo? Y me parece que ahí es donde tenemos que empezar a hacer los estudios necesarios para definir si eso es posible a corto plazo. Sí, somos conscientes que el tema de la sobrepoblación de vehículos que tenemos en este momento es insostenible. Sí. El tema del congestionamiento vial, donde ustedes mismos, un estudio de la Nación lo reveló, que estamos perdiendo prácticamente un mes al año en presas, es insostenible. Y nosotros, como operadores de un servicio que es público y que pertenece al Estado, sí estamos solicitando al Estado, denos las condiciones para poder operar de mejor forma y hacer esto atractivo para que la gente realmente pueda utilizar este servicio. Claro. Incluso hemos hablado de servicios diferenciados en algunas rutas de autobús. Costa Rica, como parte de este proceso de despoblación que hemos tenido del área metropolitana, pues tenemos gente que viene a San José únicamente a trabajar y que viaja desde San Ramón, que viaja desde Palmares, desde algunas otras ciudades periféricas a trabajar al centro de San José. Qué mejor que darle condiciones diferenciadas de viaje a esas personas, a esos ejecutivos que viajan en su vehículo para llegar al centro de San José, que pueda venir en una unidad más confortable, con aire acondicionado, con wifi, que se pueda conectar, venir haciendo su trabajo en el autobús, y eso pues ya probablemente vaya a llamar la atención para dejar mi carro. No me tengo que complicar en buscar un estacionamiento, que es uno de los mensajes también de la campaña, y puedo llegar puntualmente a mi destino porque voy en un carril exclusivo. Claro. Cobro electrónico. ¿Para cuándo? Cobro electrónico nosotros, vamos a ver, y aquí hay que poner las cosas sobre la mesa. Desde el año 2014 se suscribió un convenio con el Banco Central, que fue iniciativa del Ministerio de Obras Públicas, ARECEP, bajo Banco Central. Ese convenio generó un informe de septiembre del 2014 que se le envió a don Carlos Zegnini. Entendemos que pues había una posición en ese momento de las autoridades de hacerlo de manera distinta. Entonces no se aprobó el plan piloto que venía incorporado en el informe, que era arrancar con pago electrónico en las rutas intersectoriales, así lo definía el informe del Banco Central, y se paralizó el proyecto. Nosotros nos acercamos a las autoridades en el año, me parece que fue en el 2016, conversamos con el entonces director ejecutivo del CTP y le pusimos la facilidad de arrancar un plan piloto de 100 unidades con cobro electrónico para ir viendo cuáles son las mejoras que tienen que hacerse al sistema. Sin embargo, se nos dijo que era un tema que estaba manejando en el viceministerio. Usted lo mencionaba entonces, es un tema de gestión, hay que mejorar la gestión desde la administración para que estos procesos no queden entrabados con estos cambios de gobierno,
Y recientemente se suscribió el convenio nuevamente con Banco Central. Estamos sentados en la mesa desde hace un año aproximadamente. Se generaron comisiones técnicas mixtas. Ya Banco Central tiene todo lo que es el esquema de cobro electrónico, pero hay que definir el esquema operativo. ¿Cómo lo implemento el cobro electrónico? ¿Cuál ¿De es el qué plazo forma lo voy a hacer? para lograrlo? Tenemos un año aproximadamente. Banco Central definió que en este año tenían que quedar definida la forma de implementación del proyecto. Entonces estaríamos esperando, digamos, que a finales de este año ya esté todo dispuesto para empezar a hacer los planes piloto y las pruebas. Bueno, entendemos que el proyecto lo va a asumir el despacho de la primera dama. Sí. Las reuniones de Banco Central se van a trasladar al despacho de doña Claudia. Ya ahí esperaríamos que ellos definan. Nosotros somos peones, estamos esperando que ellos definan cuál es la fecha de inicio de la operación del sistema para poder nosotros también arrancar con el proceso. Sí, claro. Hay que aclarar que el tema de cobro electrónico es un tema también de inversión. Nosotros podemos en este momento a través de las empresas, y ya lo tuvimos, por ejemplo en empresas en Guapiles, en Tracasa, Hermanos Badilla, Copatrac en San Carlos, Tapachula en Santana, ya tuvimos sistemas de cobro electrónico. La misma periférica tuvo que dejar su convenio con Pagafácil porque el gobierno no definió los esquemas operativos de inversión para este servicio. Sí, yo creo que eso es importante. La pregunta que nos están haciendo mucho aquí es, ¿se oponen o no las empresas de transporte al cobro electrónico? Hicimos una manifestación pública hace aproximadamente un mes, y es importante desmentir el tema de que el pago electrónico controla demanda, que es lo que siempre se ha dicho, que el sector no está de acuerdo porque se le va a controlar la demanda. Solo el 50% de los usuarios están bancarizados. O sea, es decir, usted va a tener cobro electrónico, pero usted no puede dejar de recibirle efectivo al usuario. Es una forma de poder controlar ingresos. Para nosotros también es importante porque aumentamos la seguridad en los buses, disminuiríamos los asaltos, que es un tema sensible que tenemos voy a eso, sí. Por el manejo de efectivo, obviamente. Y pues también es un control cruzado que tenemos y que nos dejaría de afectar el problema que tenemos ahora con las marcas, que los choferes también han manifestado su oposición al tema de que se les utilicen barras para control de marcas, pero tenemos una orden de ARECEP de instalar el sistema de control de pasajeros mediante barras y tenemos que cumplir con eso. Entonces, no se oponen al cobro electrónico. Totalmente. Están dispuestos a implementarlo. Totalmente de acuerdo, y lo reiteramos públicamente. Todos los procesos de modernización, cobro electrónico, sectorización, diametrales y cualquier otro que esté sustentado técnicamente, vamos a estar de acuerdo. ¿Cómo percibe usted la calidad del diálogo con esta administración con respecto a la pasada? Vamos a ver, me parece que hay una continuidad en las políticas. El tema de la sectorización y el pago electrónico no es mucho lo que hay que inventar, ya en su mayoría las definiciones están. Sí sabemos que por lo menos las autoridades actuales han considerado que tiene que existir un tema de planificación y pensaron primero en las inversiones. Según conversamos con el señor viceministro, lo primero que se hizo fue revisar recursos, cosa que no se había hecho en la administración anterior, y la reserva presupuestaria para hacer esas inversiones. Me parece que vamos por el camino correcto. Paralelamente, mientras se hace la mejor infraestructura, estamos definiendo esquemas operativos, pero me parece que este es el camino. Okay. Ahora, el tema de seguridad, nos lo comentaba muchísimo. Usted menciona también un problema para las empresas, asaltos a los buses. Quisiera saber cómo está el tema de seguridad, tanto en asaltos a buses como seguridad de los pasajeros dentro de las unidades y en las paradas. Vea, hace un par de años suscribimos un convenio con el Ministerio de Seguridad Pública y también hemos tenido cercanía con don Walter Espinosa, y en su oportunidad cuando Michael Sosa estaba también de jefe de operaciones del organismo de investigación judicial, por el incremento de asaltos que habíamos venido teniendo en las unidades. ¿Incremento de qué estamos hablando? ¿Una cifra? No te puedo manejar datos, no tengo la información en este momento, pero sí le puedo decir que hubo un tiempo, sobre todo, obviamente que hay épocas, sobre todo las épocas de diciembre, claro, las épocas de vacaciones, aumentan la cantidad de asaltos en las unidades.
y suscribimos ese convenio donde generamos esfuerzos conjuntos. Muchas de las empresas han colocado cámaras de seguridad, no solo por el tema también de seguridad en relación a los pasajeros que ingresan, como un doble control de la cantidad de usuarios que ingresan a las unidades, sino también para estar monitoreando lo que está pasando dentro de la unidad. Son inversiones propias del operador. Esto es parte del tema que estamos discutiendo con Arecer. Creemos que es necesario que las unidades estén provistas de implementos de seguridad que además le garanticen la seguridad de su usuario que quiere utilizar el autobús, ¿verdad? Que yo me subo al bus, pero me subo de manera segura. No quisiéramos llegar a lo que pasó en Guatemala. En Guatemala, en el metro, nos contaba Gunther, el experto que desarrolló ese proyecto, tienen un subsidio para el pago de una persona, de un oficial de seguridad en cada una de las unidades. No quisiéramos tener que llegar a esto en el porque país. Porque además es insostenible económicamente. Totalmente. Pero sí creemos que la tecnología nos da los elementos suficientes para poder tener cámaras en todas las unidades y poder disparar alertas. ¿Seguridad de los usuarios en paradas? Sabemos. Nada más para agregarle el tema de las unidades. Tuvimos un acercamiento con una empresa privada que estamos valorando, que es el desarrollo de un botón de pánico, que es en caso de que alguno de los conductores se encuentre en una situación de riesgo o la unidad se encuentre en una situación de riesgo, pueda dispararse el botón de pánico que pueda ser atendida por oficiales de fuerza pública. ¿Y la seguridad de los usuarios en las paradas? Sí, bueno, este es otro tema que hemos conversado. Poco hemos avanzado en ese sentido. Es un tema, el ministerio sí tiene mapeado, sí se trabajó con ellos en el mapeo de las paradas donde tenemos mayor riesgo, barrios más problemáticos, y hay pues una vigilancia intermitente en esas paradas, pero de igual forma el Ministerio de Seguridad tampoco tiene el recurso para tener un oficial de manera permanente en esas paradas. Sí, claro. Bueno, y pasa también por el asunto de la infraestructura de la ciudad como un todo, que bien sabemos que está deficiente, desordenado por ahora, pero que es parte de de ahí la importancia de repoblar San José. Sí. Y generar de que esos desplazamientos sean menores, ¿verdad? O por lo menos menor distancias. Bueno, claramente se nos quedan un montón de temas por fuera y podríamos profundizar muchísimo más en cada uno, pero repasemos brevísimamente Yo Decido. Yo Decido consiste por ahora en una campaña en redes sociales, en buses, evidentemente, adhesivos, y también van a estar promoviéndolo en otros lugares. Vamos a enseñar un poquito aquí. Sí. Bueno, son signos externos, ¿verdad? Los conductores de las unidades van a andar debidamente identificada con una camiseta, con el logo de Yo Decido. ¿Por qué yo decido la campaña? Porque soy yo el que decido qué medio de transporte utilizo y soy yo el que decido si quiero impactar menos el congestionamiento vial de mi ciudad. Soy yo el que tengo la decisión de subirme al bus y de disminuir la cantidad de automóviles, de vehículos privados que circulan en nuestras calles todos los días. Inicialmente, usted lo decía, tenemos alrededor de 100 unidades con publicidad móvil, con los eslogans de la campaña, con mensajes muy puntuales en relación a por qué el uso del transporte público es preferible en relación al uso del vehículo privado, como usted bien lo mencionaba, el tema del salud, el tema de ambiente, de economía, de contribuir a disminuir las presas, y el tema y el eslogan principal es por amor a mi país, por amor a mi salud. En una primera instancia, además tenemos operativos informativos puntuales en diferentes partes del país donde estamos tratando de llegarle con este mensaje a los usuarios de las vías, sobre todo de vehículo privado. Y una segunda etapa que vamos en el desarrollo de un app, es un app con ubicación de paradas del centro de San José, lo comentábamos ahora extra micrófonos. Muchas personas, incluso los mismos usuarios del centro de San José, tienen que trasladarse, probablemente saben dónde para el bus de Desamparados si son usuarios de la ruta de Desamparados siempre, pero si tienen que trasladarse hacia Pavas o tienen que trasladarse hacia Tibás, no saben dónde está la parada. Ni los horarios. Ni los horarios de las unidades. Queremos hacer un app que le permita de manera sencilla a la persona saber por dónde viene el bus, cuánto faltan por llegar al punto donde se encuentre, también dónde está ubicada la parada. Y también pues un tema de publicidad y pauta en radio. Okay. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron y que nos comentaron. Definitivamente las experiencias de los usuarios de autobús son las que nutren la información Totalmente que puedan tener ustedes, y yo creo que la retroalimentación les va a llegar de una u otra manera con respecto a lo que los usuarios perciben como las necesidades que tienen sus rutas de bus. Nos comentan mucho limpieza de las unidades, nos están comentando seguridad, nos están comentando irregularidad de horarios, y por mi parte sí quería destacar el asunto de la seguridad laboral de los choferes, que es un tema que personalmente me convoca, pero que bueno, son estos temas que yo creo que también desde Canatrans y desde los empresarios
tiene que confrontar y pensaría yo que un diálogo abierto en torno a estos temas es fundamental para efectivamente incidir en un cambio cultural, porque es que si no, ningún ningún eslogan puede mover las opiniones de un usuario de autobús. Totalmente de acuerdo y creemos que esta retroalimentación es necesaria, es bien recibida por parte de la Cámara para tomar acciones y retroalimentar también a nuestros afiliados. Decirle nada más que se me fue que estamos haciendo un esfuerzo importante porque vamos a desarrollar dentro de la Cámara también una Contraloría de Servicios de las empresas afiliadas. Okay. Vamos a tener un centro de llamadas donde vamos a recibir todo este tipo de quejas que usted está recibiendo precisamente en línea para que puedan llamarnos, decirnos qué tal están percibiendo el servicio de su ruta y nosotros vamos a estar de manera directa conectados con nuestras empresas afiliadas para estarlos retroalimentando y darle término a la queja de la persona que ¿Para cuándo sería? Estamos trabajando el proyecto, esperamos que de aquí a 6 meses ya lo podamos tener instalado. Ok, de aquí a 6 meses una Contraloría de Servicios unificada. Nos venimos a sentar aquí en 6 meses y le contamos. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, doña Silvia Bolaños, y gracias por acompañarnos y por darnos todos sus comentarios. Y pues nada, empieza la campaña Yo Decido, vamos a ver cómo hacemos, ¿verdad?, para transformar el transporte público en Costa Rica y realmente hacerlo beneficioso para todas las personas que participamos de él y que convivimos en la ciudad, al fin y al cabo. Muchas gracias y continuamos dándoles información en La Nación y en nación.com, donde pueden encontrar en el archivo muchos de estos datos y reportes.